Imaginen por un momento el siguiente contraste. Por un lado, tenemos una fiesta absoluta en la cancha, o sea, un marcador arrollador de 5-0, un estadio vibrando de emoción y, bueno, una despedida que parecía perfecta. Ajá, una noche de ensueño, digamos. Exacto. Pero por el otro lado, ese mismo equipo necesita encerrarse en una especie de burbuja de acero para protegerse de una crisis institucional que amenaza con devorarlo todo, desde las oficinas. Sí, es un escenario súper complejo. Totalmente. Generalmente, cuando se habla de un ensayo general antes de un gran evento deportivo, se asume cierto nivel de caos controlado. Pero en el mundo del fútbol internacional de élite, a meses de un mundial, el margen de error simplemente desaparece. Claro, se esfuma por completo. Y esa presión de rendir en casa, combinada con todo el ruido externo, pues crea un ambiente donde cada pase y cada mínimo gesto se analiza con lupa. Y eso es justamente lo que nos convoca el día de hoy. El 31 de marzo de 2026, la selección argentina goleó 5-0 a Zambia en La Bombonera. Un partido histórico, ¿eh? Sí, fue la última función en territorio nacional antes de volar al Mundial de Norteamérica 2026. Así que, pues estoy muy emocionada de dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta inmersión profunda. Y tenemos muchísimo material para analizar hoy. Bastante. El objetivo es tomar toda nuestra pila de fuentes, desde crónicas desde el estadio, análisis tácticos súper complejos y hasta reportes de la prensa para entender qué hay realmente detrás de este marcador de escándalo. Porque, a ver, creo que hay que poner las cosas en perspectiva para nuestra audiencia. Argentina llegaba a este encuentro rodeada de un clima de, muchísima incertidumbre. Sí, venían de un partido medio raro, ¿no? Exacto. Apenas unos días antes, le habían ganado a Mauritania por un ajustado 2-1. Y leyendo los reportes postpartido de ese día, el sabor que quedó fue sumamente amargo. Como que reprobaron un examen sorpresa, digamos. Ándale, tal cual. Había muchas críticas sobre la falta de creatividad en el mediocampo y, bueno, la lentitud en las transiciones. No era un simple amistoso preparatorio. Claro, el cuerpo técnico de Scaloni necesitaba dar un golpe de autoridad rotundo antes de cerrar las maletas. Y a ver, pongamos la lupa ahí, porque leyendo los análisis tácticos que revisamos, todos repiten que Zambia saltó a la cancha con un planteamiento de bloque profundo. Ajá, el famoso 4-2-3-1 muy tirado atrás. Exacto. Y para quienes disfrutan del fútbol, pero quizás no son analistas de video, ¿qué significa realmente chocar contra este famoso bloque profundo desde el minuto cero en un estadio que impone tanto como la Bombonera? Es una gran pregunta. Imagina que el campo de juego es una gran habitación, ¿ok? En lugar de esparcirse por toda la habitación para defender, el equipo de Zambia decidió amontonar a casi todos sus jugadores en el último cuarto. O sea, todos metidos atrás. Sí, justo frente a su propia portería. Las dos líneas defensivas se paran tan juntas que literalmente ahogan los espacios. Uy, qué desesperante ha de ser jugar contra eso. Totalmente. Un 4-2-3-1 en bloque profundo significa que tienes a 4 defensas pegados a su área, apoyados casi encima por 2 mediocampistas de contención. Es como intentar correr en un pasillo lleno de muebles. Ah, me encanta esa analogía. Literalmente no hay por dónde pasar. Exacto, no hay huecos. Entiendo. Entonces, la lógica me dice que si un equipo se encierra de esa manera, el partido se vuelve, un dolor de muelas. Súper trabado. De esos que terminan 0-0 o se ganan por un chispazo. Sí, suele pasar muchísimo. Y sin embargo, leyendo la crónica, veo que Argentina logró desmantelar este cerrojo facilísimo. O sea, ya iban ganando desde el minuto 4. ¿Cómo rompes un esquema así de rápido? Bueno, y ahí es donde entra la maestría del laboratorio táctico de Scaloni esa noche. Él ya había advertido, tras el susto con Mauritania, que iba a tomar decisiones fuertes para la lista de los 26 convocados finales. Claro, la famosa prelista que ya tenía un de 55 jugadores. Exactamente. Así que Argentina sale con un esquema base de 4-3-3. Pero, la trampa mortal para Zambia no estaba en el dibujo inicial, sino en cómo mutaba cuando los argentinos recuperaban el balón. A ver, cuéntame de eso porque vi algo raro en la defensa. Pasaban a defender con solo 3 hombres. El Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Ah, claro. Me fijé en un detalle de los mapas de calor del partido. Tagliafico, que, suele subir muchísimo por la banda izquierda, esta vez se quedaba súper anclado atrás. Sí, se quedaba casi como un tercer central zurdo haciendo las coberturas. Exacto. ¿Y eso para qué era?
Fíjate el propósito de ese movimiento. Al quedarse Tagliafico, liberaban de toda responsabilidad defensiva a Nahuel Molina por la banda contraria, por la derecha. O sea, lo soltaban para que atacara con todo. Lo soltaban como un extremo más. Pero para que Molina tuviera espacio real, Argentina utilizó un concepto bellísimo llamado estrategia de atracción. A ver si lo entiendo bien. O sea, ¿es esta idea de tocar la pelota de un solo lado de la cancha para marear al rival? Va un poco más allá de marearlos, ¿eh? Consiste en una manipulación física del espacio. Mira, Argentina llegó a tener picos del 76% de posesión. ¡Wow! Eso es muchísimo. Es una barbaridad. Iniciaban casi todos sus ataques por el sector izquierdo, tocando en corto. Lo que provocaban es que los 10 jugadores de Zambia, casi por instinto, se movieran en bloque hacia esa zona para presionar. ¡Ah, ya! A esto en táctica se le llama bascular. Imagina una bandeja con arena. Si la inclinas hacia la izquierda, toda la arena se desliza hacia allá, Claro. dejando la derecha completamente vacía. O sea, me vuela la cabeza cómo la táctica al final es un juego de engaños. Sí, es un ajedrez constante. Atraes a todo el equipo contrario hacia la izquierda y de repente con un cambio de frente largo y rápido, crujas el balón hacia la derecha. ¿Y quiénes estaban esperando ahí? Solitos. Pues nada menos que Lionel Messi y Nahuel Molina listos para atacar. De locos, una trampa perfecta. Es un licanismo impecable en teoría. Sin embargo, bueno, hay un matiz importante que me gustaría agregar basándome en los análisis. Es cierto que la ejecución argentina fue clínica, pero hay que admitir que Zambia perdía el orden muy rápido al bascular. O sea, dejaban huecos. Sí, dejaban huecos enormes entre sus centrales, y eso facilitó mucho el trabajo. Aún así, para que este péndulo rápido de izquierda a derecho funcione, necesitas a alguien en el centro de la cancha que actúe como distribuidor. Un eje, ¿no? Y leyendo las calificaciones de los jugadores al día siguiente, vi que Leandro Paredes se llevó puros 9 y 10 por hacer exactamente eso. Totalmente. Paredes fue el director de orquesta. Jugó como pivote fijo, y al quedarse anclado repartiendo el juego, generó un efecto dominó fenomenal. Le quitó las cadenas a Enzo Fernández, supongo. Exacto. Enzo dejó de preocuparse por recuperar balones cerca de sus defensas y se convirtió en un volante con muchísima llegada al área rival. Como juega allá en Inglaterra. Sí, empezó a jugar con la misma soltura ofensiva que muestra en la Premier League. Es que armaron un ecosistema perfecto. Y fíjate cómo este ajuste táctico, que parece pensado para abrir la cancha y dar libertad, en realidad fue el escenario ideal para el plato principal de la noche. El recambio generacional. Exacto. Necesitamos detenernos en esto porque este partido fue la confirmación absoluta de la nueva Guardia Argentina. Es que el atrevimiento de Scaloni comenzó desde antes de que rodara el balón. Hay que tener mucha espalda, digamos, para dejar en la banca un motor histórico del equipo como Rodrigo de Paul. Sí, está cañón sentar a De Paul. Lo sentó para darle la titularidad a un joven como Thiago Almada. Y la jugada le salió redondita, ¿eh? Almada entra y revoluciona el mediocampo con una movilidad eléctrica. Sí, fue clave en el arranque. De hecho, leyendo las diferentes crónicas de la mañana siguiente, me topé con un debate muy curioso sobre el primer gol de Julián Álvarez en el minuto 4. Ah, sí, la famosa asistencia. ¡Exacto! Algunos periódicos titulan con la gran asistencia de Messi, porque, bueno, él desarticula a 2 defensas en el borde del área. Pero revisando los datos oficiales, es Almada quien filtra ese último pase milimétrico que rompe la línea. Sí, Almada fue el detonante real de esa jugada. Pero lo interesante, a mi parecer, es que la presencia de Almada fue solo el aperitivo. El segundo tiempo fue otra cosa. El segundo tiempo fue cuando verdaderamente se abrieron las puertas de este laboratorio táctico. Vimos entrar a Nico Paz, a Máximo Perrone tomando los hilos del mediocampo y, por supuesto, el ingreso de Valentín El Colo Barco. Uy, hablemos de Barco, por favor. Me parece que su actuación condensa todo el espíritu de esta inmersión profunda. Es un fenómeno. O sea, a mí me cuesta dimensionar lo que implica para un chico de 19 años entrar a la Bombonera, que es un estadio que te come vivo por la presión. Sí, y rodeado de campeones del mundo. Exacto. Y entrar a jugar con la frescura y el descaro con la que lo hizo. Psicológicamente es una anomalía, ¿eh? Por lo general, cuando un novato se integra a un vestidor de veteranos consagrados, su primer instinto es sobrevivir. Claro, no equivocarse. Buscan eso, no equivocarse. Tocan pases laterales, no arriesgan mucho, intentan ser invisibles pero útiles. Lo que distingue a Barco, y lo que las fuentes resaltan constantemente, es su agresividad táctica. Tiene una personalidad súper desafiante, ¿no? Sí, no entró a pedir permiso a la cancha.
literalmente. Y todo esto, bueno, culmina en ese golazo del minuto 94 que cerró la noche. Estaba leyendo la narración detallada de esa jugada y de verdad es de locos. Una obra de arte ese contragolpe. Tienes este contragolpe rapidísimo. Nico González, en lugar de frenarse, saca una asistencia de taco dentro del área, que es un recurso de muchísima fantasía. Buenísimo. Y de la nada aparece Barco pisando una zona de definición que, normalmente no le corresponde a un lateral o carrilero. Recibe, levanta la cabeza y define cruzado con una frialdad de delantero experimentado. Y pone el 5-0. Sí, el estadio se cae a pedazos en ese momento. Es que ese gol no es solo la cereza del pastel de una goleada. Tácticamente demuestra cómo está evolucionando la posición del lateral izquierdo en el mundo, y Scaloni lo tiene clarísimo. O sea que ya no solo corren por la banda. Exacto, Barco rompe por carriles interiores. No solo se queda pegado a la línea tirando centros. Se asocia por el centro, pisa el área chica. Scaloni ha sido muy claro. Aquí la meritocracia manda. Sí, el rendimiento actual decide quién se sube al avión al Mundial. No importa si tu nombre pesó hace 3 años. Y estos jóvenes están demostrando que el peso histórico de la camiseta no les genera pánico escénico en absoluto. ¿Sabes? Ver a un chico de 19 años definir con esa jerarquía me hace preguntarme sobre las dinámicas del grupo. Pensaba en esto del relevo generacional como una carrera de relevos normal. Ajá, donde uno le pasa la estafeta al otro. Sí, pero aquí no es el típico relevo donde un corredor se frena. Es como si ambas generaciones estuvieran corriendo a máxima velocidad sobre la misma pista. Empujándose mutuamente, claro. Y siendo muy honestas, estos chicos nuevos pueden entrar con tanta soltura porque los veteranos son los que están absorbiendo toda la presión gravitacional. Ellos armaron el escenario. Totalmente de acuerdo. Y no podemos obviar la gigantesca carga nostálgica que tuvo esa noche para los líderes de la vieja guardia. Uf, sí. Las imágenes previas al partido. Los reportes describen imágenes muy potentes en el calentamiento. Un Lionel Messi visiblemente conmovido, con los ojos llenos de lágrimas escuchando la ovación de la Bombonera. Es que para ellos esta era a todas luces su última función de gala en Argentina antes del Mundial. Y quizá la última de sus carreras oficiales ahí. Es una barbaridad de presión emocional, pero lo que me resulta fascinante es que esa nostalgia no los paralizó, al contrario. Para nada, jugaron sueltos. Minuto 43, Messi toma la pelota, arma una pared preciosa con Alexis McAllister, de esas que parecen coreografiadas, y define para el 2-0. Sí, un golazo típico de él. Y ya habíamos mencionado su intervención en el primer gol, pero fíjate en esto. Hay un detalle en el minuto 50 que me parece que define perfecto el estado de salud de este vestidor. A ver, dime. Hay un penal a favor de Argentina. Obviamente el estadio entero corea el nombre de Messi, que es el cobrador oficial. Era la oportunidad perfecta para su doblete. Claro. Y sin embargo, toma la pelota y se la entrega a Nicolás Otamendi. Un gesto tremendo. Habla de una cohesión de grupo extraordinaria. Otamendi, que es un histórico de la defensa, también estaba viviendo su propia despedida ante el público argentino. Y le cedió el escenario. Otamendi lo cobra, marca el 3-0, y esto nos muestra una jerarquía muy sana, donde el líder no necesita acaparar todos los reflectores. Exacto. Qué importante es eso en un equipo. Y fíjate que la presión del equipo fue tan asfixiante que en el minuto 68 provocaron el cuarto gol mediante un autogol desesperado de un defensa de Zambia, Chanda. No los dejaron respirar. Pero a ver, hablando de no poder respirar, aquí me encontré con una ironía tremenda en las crónicas. A pesar de todo este ambiente de fiesta, de los goles y las lágrimas... Sí, el tema de seguridad. Exacto. Messi terminó el partido notablemente frustrado. Y no por nada deportivo. Las crónicas describían cómo el cerco de su propia seguridad privada casi lo aplasta. Sí, las cámaras captaron ese momento perfecto. Formaron una especie de cadena humana tan rígida a su alrededor, que lo aislaron por completo de la celebración. O sea, lo separaron de sus compañeros. De sus compañeros, del público. Se reportó que Messi lanzó manotazos al aire y palabras de evidente molestia hacia su operativo de seguridad porque, lo estaban atosigando. Es que está de locos pensarlo. Un jugador llorando de emoción por el cariño de su gente, pero peleando empujones con su propia seguridad que no lo deja caminar. Es una paradoja tremenda. Y analizando esta situación,
Me gusta pensar en el equipo entero como si fuera una olla de presión. Tienen que rendir tácticamente, cargar con esta mochila nostálgica y funcionar con precisión sin quebrarse. Requiere una válvula de escape potente, sin duda. Exacto. ¿Cómo crees que un cuerpo técnico maneja este huracán de emociones cuando estás ya a la puerta de un mundial? Pues mira, no me iría al extremo de decir que es una ciencia exacta, pero el cuerpo técnico claramente utiliza el equilibrio demográfico a su favor. A ver, explícame eso. La nostalgia de los veteranos cohesiona y le da un propósito épico al grupo, el de hagámoslo una vez más por ellos. Pero la nostalgia en exceso, pesa muchísimo. Te puede hundir si no tienes cuidado. Exacto. Y ahí es donde entran los Barco, los Paz, los Almada. Ellos fungen como esa válvula de escape que mencionabas. Inyectan esa irreverencia, ¿no? Sí, una energía mucho más ligera, enfocada en el hambre de ganar su primer gran torneo. Ese choque de energías disipa la tensión paralizante. Y hablando de tensiones y escudos protectores, esa imagen gráfica de Messi asfixiado por su seguridad me parece una metáfora brillante de lo que está sucediendo a nivel institucional con la selección. Uy, sí, el tema directivo. Fuera de la cancha, el equipo está levantando un muro de concreto para protegerse del caos político. Así es. Y para entender la magnitud de ese muro, necesitamos mirar el contexto dirigencial. Bueno, aquí cabe aclarar para la audiencia que abordamos este tema desde una postura estrictamente imparcial, basándonos solo en los reportes que leímos. Exactamente. Solo reportamos los hechos citados en las fuentes, sin tomar partido por ninguna de las partes involucradas. Pues bien, los hechos apuntan a que la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, atraviesa un periodo de extrema volatilidad política y legal. Sí, leíamos sobre investigaciones en curso. Hay acusaciones directas por presunto fraude hacia el presidente de la asociación, Claudio Chiqui Tapia. Incluso se ha reportado que enfrenta restricciones para viajar fuera del país debido a estos procesos. Es que es un contraste brutal. Tienes por un lado una maquinaria táctica firmando un 5-0 impecable y por el otro unas oficinas paralizadas por disputas judiciales. Es el yin y el yang del fútbol argentino. Y lo que más me llamó la atención no fue el escándalo en sí, sino la respuesta del equipo. Apenas terminó el partido, en la zona mixta, Rodrigo Lepaul soltó una declaración cortísima, pero muy pesada. Sí, fue tajante. Dijo, y cito, «Nosotros no hacemos política». Y mira, esa frase no fue un arrebato en caliente. De Paul es uno de los líderes vocales del grupo y dejó claro que hay un acuerdo unánime en el vestidor. El equipo se desliga completamente de las disputas dirigenciales. O sea, marcan su línea. Sí, el mensaje es que ellos son jugadores de fútbol que representan a un país en la cancha. Y punto. Buscan establecer, digamos, un cordón sanitario entre el repudio institucional afuera y la paz del vestuario. A ver, y yo me pregunto, desde tu perspectiva analizando dinámicas de grupos de alto rendimiento, ¿es realmente viable construir un cordón sanitario así de hermético? Es súper difícil. Porque estamos hablando de 26 seres humanos con familias que entran a redes sociales y leen las noticias todos los días. ¿Se puede aislar a un plantel entero del colapso de la federación que les paga los viajes justo antes del Mundial? Es una excelente reflexión y la evidencia histórica sugiere que el aislamiento total, el de no enterarse de nada, es imposible. Claro, siempre te llega la información. El ruido político siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Sin embargo, los equipos que sobreviven a esto no buscan taparse los oídos. Lo que hacen es utilizar ese caos externo como pegamento interno. Ah, me gusta eso. ¿Cómo funciona? Creen lo que en psicología deportiva se conoce como mentalidad de búnker o mentalidad de trinchera. Como un nosotros contra el mundo. Exactamente. O en este caso muy particular, un nosotros refugiados en el fútbol contra el caos de afuera. Al declarar que no hacen política, establecen una identidad de pureza deportiva que los une aún más. O sea, transforman la crisis en motivación. Sí, motivación interna para defender su prestigio en la cancha, que es el único lugar donde tienen control absoluto. ¡Qué fascinante! De verdad, entonces, si ponemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa después de revisar los apuntes de esta noche en la Bombonera, ¿cuál dirías que es la radiografía final de este evento? Bueno, si lo sintetizamos, yo diría que presenciamos una noche de 3 grandes victorias para Argentina. A ver, cuéntame. Primero, una victoria táctica contundente. Este experimento de usar una salida asimétrica para liberar las bandas funcionó a la perfección y borró las dudas del partido anterior. Totalmente. La segunda. Segundo, y quizá lo más importante a futuro,
una victoria generacional. Chicos como Valentín Barco no solo tocaron la puerta, literal la tumbaron, demostrando que están listos para la exigencia de un mundial. Sí, qué partidazo de los chavos. Y tercero, una victoria emocional. Lograron brindarle a sus leyendas una despedida perfecta ante su gente y demostraron una madurez enorme para blindar el vestidor de la tormenta política de la AFA. Una noche que sin duda alguna será material de estudio por muchísimo tiempo en el mundo del deporte. Pero bueno, antes de irnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una última idea para masticar. Adelante. Volviendo un poco a la metáfora del principio sobre los ensayos generales, si la historia del deporte nos ha enseñado una lección que suele ser muy cruel, es que las grandes dinastías no caen porque de repente se les olvide cómo jugar al fútbol. Claro, no es amnesia deportiva. Caen cuando se enamoran demasiado de su propia leyenda, cuando se aferran al libreto del pasado y, pues, se resisten a la renovación. Hoy, repasando todas estas fuentes, vimos a una Argentina que parece haber encontrado el antídoto contra el paso del tiempo. Inyectando esa sangre nueva magistralmente. Exactamente, pero la verdadera incógnita, la pregunta que se queda flotando en el aire de cara a este verano, es esta. ¿Podrá este delicadísimo experimento de química, esta mezcla de leyendas cargadas de nostalgia y novatos irreverentes, soportar la presión asfixiante de una Copa del Mundo cuando ya no tengan ese escudo protector, los abrazos y el apoyo incondicional del público en su propia casa? Esa es, en definitiva, la gran prueba de fuego que definirá su destino en Norteamérica. Lo descubriremos en unos cuantos meses. Muchísimas gracias por acompañarnos a desentrañar todos estos detalles tácticos, emocionales y políticos. Sigan investigando y nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.